Ok, la palabra de Dios dice así, 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Vamos a orar. Gracias, Padre, porque eres bueno. Te rogamos, Padre mío, que sea tu Santo Espíritu quien ilumine nuestro entendimiento y tengamos la capacidad de poder discernir, retener tu palabra y tu mensaje en nuestras mentes y corazones. Gracias, Señor mío, por la oportunidad que me permite estar aquí nuevamente, a pesar de que soy indigno y merecedor de estar aquí. Sin embargo, Señor mío, cumplo con tu mandato de anunciar tu mensaje, y sea, Señor mío, palabras tuyas y no mías, y permíteme ser usado por ti una vez más. Gracias porque eres bueno en Cristo Jesús. Amén. Bien, empezamos una serie nueva que se llama ¿Murió Cristo por todos? Eso es el tema que vamos a estar estudiando, y esta va a ser la primera parte. ¿Acaso murió Cristo por todos? Primera parte. Voy a estar enfatizando los versículos para que usted y mi hermano los pueda anotar. Si usted tiene dudas con respecto a cuál fue el versículo que mencioné, vamos a tratar de evitar que usted esté preguntando al lado, de tal manera que yo le pueda escuchar. Voy a repetir la cita varias veces para que usted lo pueda anotar. ¿Y por qué lo hago? Para que usted ponga atención, y necesito, mi hermano, que usted ponga mucha atención con este mensaje, para que después no diga, su hermano dijo esto y me confundió. No, necesito que ponga atención. Voy a ir despacio lo más posible para que este mensaje pueda digerirse bien y pueda entenderse correctamente. Entonces, el tema de este mensaje en su primera parte es: ¿acaso murió Cristo por todos? Y nuestra base o nuestra cita es Marcos 10:45. Por muchos años la gente, en su mayor porcentaje, por no decir todos, declara y defiende a escudo y espada que Cristo murió por todos y por cada uno de los hombres en el mundo entero y de todas las edades. Es lo que la gente defiende, es lo que la gente dice. Incluso me ha tocado a escuchar a algunas personas, no de aquí, sino de otro lugar, que dicen: no, es que Cristo murió por ti. Pero oye, ¿cómo tú sabes que Cristo murió por esa persona? Y sin embargo tenemos un problema enorme. Si Cristo realmente murió por todos los hombres en el mundo, ¿por qué entonces hay gente que está rumbo al infierno? Escuche la pregunta de nuevo. Si Cristo verdaderamente murió por todos los hombres, por toda la humanidad, entonces ¿por qué hay gente, por qué hay hombres, por qué hay mujeres, por qué hay seres humanos que están yendo al infierno? ¿Por qué? Eso entonces nos pone en 3 puntos. Primer punto: todos los hombres son perdonados, libres de la penalidad del pecado, y serán glorificados. Es la primera hipótesis. Entonces, si Cristo murió por todos y por cada uno de los hombres de la raza humana, el ser humano, entonces todos son perdonados. Pero estamos viendo que no es así. Por lo tanto, esta hipótesis es completamente descartada. Segundo punto: entonces Cristo fracasó en su propósito. Y mucho cuidado con decir eso. El decir que Cristo murió por todos los hombres, pero hay hombres que están pereciendo, eso implica que haya personas que piensen: es que Cristo fracasó. Tampoco. Tengan mucho cuidado con decir eso. Porque lo que el Señor hace lo cumple, y lo que Él cumple es eficaz y termina con eso. Él creó los cielos y la tierra ¿en cuántos días? Perfecto, hasta lo escuché allá con Esdras. Perfecto, Esdras, una estrella para ti. Los hermanos nadie me contestó. En 6 días Dios hizo los cielos y la tierra, y en el 7º descansó. Pero Él lo terminó. Él no dijo que sigue creando cosas. Él lo que hizo en 6 días, así fue y así terminó. Entonces tenemos una tercera hipótesis. Entonces, no todos los hombres son perdonados.
No todos los hombres son libres de la penalidad del pecado y no todos los hombres serán glorificados para vida eterna delante del Señor Jesucristo. Pero ¿cómo llegamos a esa conclusión entonces? Bueno, vamos a analizar, pero antes de analizar, vamos a estudiar un poquito introductoriamente con respecto a cómo la Trinidad, las tres personas de la divinidad, participan en la salvación. Vamos primero a ver con respecto al Padre. ¿De qué manera participa el Padre en nuestra salvación? Bien, vamos a analizarlo. Damos la respuesta en dos maneras. Fue el Padre quien envió al Hijo para que muriese y fue el Padre quien castigó a Cristo por nuestros pecados. Abran sus Biblias en Gálatas 4, 5. Gálatas capítulo 4, versículo 4 y 5. Gálatas capítulo 4, versículos 4 al 5 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Dentro de la economía de la Trinidad, ¿qué significa la economía de la Trinidad? Habrá momentos en que aquellas personas que están leyendo, por ejemplo, algún libro con título Teología Sistemática, se van a encontrar con esta terminología, economía de la Trinidad o economía de la deidad. ¿Qué significa eso? La economía simplemente se refiere con respecto a funciones. Es decir, ¿cuál es la función del Padre? ¿Cuál es la función del Hijo? ¿Y cuál es la función del Espíritu Santo? Aunque los tres son iguales en esencia, porque los tres es Dios y son Dios, no dioses, cada persona tiene una función diferente. Por ejemplo, en el caso del Padre, en su aspecto general, el Padre se distingue por planificar y ordenar. El Padre es quien planifica y Él ordena. Es decir, yo te doy el mandato de hacer esto. El Hijo se distingue de forma general de obedecer y ejecutar el plan y el mandato del Padre. Y del Espíritu Santo se distingue de forma general por supervisar y preservar lo que Dios y el Hijo hacen. Es muy interesante. La forma que me encanta en cómo define la Trinidad es Wayne Grudem. Wayne Grudem dice: son tres subsistencias del ser total de Dios, ontológicamente iguales, pero subordinados en función. Muy interesante su definición de la Trinidad con respecto a lo que dice Wayne Grudem. La palabra ontología se refiere a ontos, de ser, del griego ontos, de ser, y logos, estudio o ciencia de. Entonces, ontológicamente hablando, es decir, en esencia y en el ser, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres en esencia es divina. Los tres son Dios. No es un tercio de Dios tiene el Padre, un tercio de Dios tiene el Espíritu Santo y un tercio de Dios tiene el Hijo. No. Son plenamente Dios. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Pero son funciones diferentes. Y lo interesante es que aún dentro de la Trinidad hay una subordinación. Pero esta subordinación no es posicional. Es decir, el Padre no es superior al Hijo. El Hijo no es superior al Padre, como diciendo el Dios mayor, el Dios secundario y el Dios terciario. No, no es así. La subordinación que tienen las personas de la Trinidad se refiere a funciones. El Hijo está sujeto
al Padre y el Espíritu Santo está sujeto al Padre y al Hijo. Muy interesante. ¿Por qué está así? No lo sé, no tengo la respuesta. Así Dios lo definió y así Dios lo ha establecido. El día que usted muera o yo muera, le preguntamos. Pero por lo pronto, así lo dice la Escritura. No de forma literal como lo mencioné, pero se ve implícitamente que el Hijo obedece al Padre y que el Padre dice que enviará a su Espíritu y que Cristo enviará a su Espíritu. Y que el Espíritu Santo anuncia y dice lo que dice el Hijo, pero también obedece lo que dice el Padre. Es muy interesante. Al menos así están las personas de la Trinidad o la economía de la Trinidad. Muy interesante. Ahora, en el caso del Padre, el Padre, como bien mencioné, Él fue el que tuvo el plan original desde la eternidad pasada de redimir a los hombres. Vamos a verlo en 1 de Pedro 1:20. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 20, dice así: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y si usted lee el versículo 17, dice: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Entonces, en contexto, el versículo 17 habla del Padre y el versículo 20 lo amplía diciendo que el Padre fue quien tuvo el plan original desde antes de la fundación del mundo de llevar a cabo esta salvación tan grande que nosotros estamos disfrutando. Segundo, el Padre le prometió al Hijo, como el Padre envía al Hijo. Obviamente, si el Padre envía al Hijo para que lleve a cabo este plan de redención, este plan de salvación, la persona que otro envía lo debes de capacitar o facultar de tal manera que pueda cumplir esa misión. Como por ejemplo, si en una empresa, si alguien que representa a la empresa va a otra empresa para cierto trabajo, es porque la empresa de donde viene este empleado lo ha facultado, lo ha preparado para cumplir con ese propósito. En este caso, aterrizándolo a lo espiritual, el Padre le dio al Hijo las capacidades para cumplir y asegurar el éxito de la obra redentora. Vamos a ver varios versículos. Vamos a ver Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, versículos 18 al 19. Repito, Lucas capítulo 4, versículos 18 al 19 dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Esta cita bíblica que acabamos de leer, el Señor Jesús lo leyó mientras estaba Él en Nazaret, y Él abre el pergamino del profeta Isaías. Si usted quiere anotarlo, esta referencia que Cristo leyó en la sinagoga es con respecto a Isaías capítulo 61, versículo 1 y 2, pero no completo. Vamos a leerlo, vamos a Isaías para que usted me entienda mejor. Isaías capítulo 61. Isaías capítulo 61, versículos 1 y 2, pero el 2 no es completo. Dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y hasta ahí terminó nuestro Señor Jesucristo de leer.
Hasta ahí terminó. ¿Por qué? Si seguimos leyendo, este versículo 2 dice: el día de la venganza de nuestro Señor. Obviamente, nuestro Señor Jesucristo no vino de primera instancia a condenar al mundo. El Señor Jesús lo dice en Juan 3. Él no vino a condenar, Él vino a salvar. Por lo tanto, si el Señor Jesucristo continuaba leyendo Isaías en la parte del día de la venganza de Jehová o de Dios, iba a entender que el Dios ya vino a dar juicio. Pero Él no vino a dar juicio, Él vino a dar salvación de primera instancia. Por eso no continuó leyendo. Para aquellas personas que se preguntan, ¿pero por qué no continuó leyendo? Por esta razón no continuó leyendo. No era el momento de que el Señor viniese a dar juicio. Él vino a dar salvación. En su segunda venida, el Señor Jesús vendrá a dar juicio. En su segunda venida. Y gloria a Dios que los que somos parte de la iglesia, los que somos realmente parte de la iglesia de Cristo, no pasaremos por ese tiempo. Solamente los que están fuera de la iglesia, fuera de esa entidad, van a padecer por la tribulación. Pero ánimo, habrá oportunidad de salvación. Así que mi hermano, si usted se queda, ánimo, hay salvación para usted. Vamos a leer Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, versículo 34 y 35. Repito, Juan capítulo 3, versículo 34 al 35. La palabra del Señor dice así: porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Otra cita, en ese mismo libro, pero capítulo 17. Juan, capítulo 17. Juan, capítulo 17, versículos 1 al 4. Repito, Juan, capítulo 17, versículo 1 al 4 dice: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Nótese que estamos viendo cómo el Señor Jesús se la pasa mencionando: el Padre me dio esto, me dio esa autoridad, me dio este poder, me dio esto, me dio aquello. Algo muy interesante es que todas las obras que el Señor Jesús hizo, lo hizo en el Espíritu Santo. Es decir, el Señor Jesús, siendo Dios encarnado, siendo empoderado por el Espíritu Santo y siendo guiado por el Espíritu Santo. El Padre faculta o capacita al Hijo para que este Hijo pueda cumplir y asegurar el éxito de esta obra. Vamos a ver qué dice Isaías capítulo 11. Vamos a leer varios versículos, hermanos. Isaías, regresamos con Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11, versículos 1 y 2 dice así: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Esto habla o describe el Espíritu Santo. La plenitud del Espíritu Santo lo tuvo Cristo, y fue Cristo guiado, empoderado por el Espíritu Santo para poder cumplir con esta misión que el Padre le encomendó. Vamos a seguir leyendo en el capítulo 42, ese mismo libro, pero en el capítulo 42. Isaías capítulo 42, Isaías capítulo 42, versículos 1 al 9. No lo voy a leer porque está muy extenso,
pero ciertamente esta sección que acabo de mencionar habla de Cristo Jesús. Esta sección habla de Cristo Jesús, mi hermano y mi hermana. Usted léalo y medítalo en su casa. Pero anoten, esta sección habla del Señor Jesús, habla de su misión, el cual Él vino. Aquí describe con mejor detalle la misión por el cual Cristo vino, por su pueblo. En ese mismo libro vamos a ver Isaías 53, Isaías capítulo 53, versículos 10 al 12. Repito, Isaías 53, versículos 10 al 12. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperar. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Aquí estamos viendo que esa cita, aquí el Señor Jesús logró cumplir con esa misión. Mientras que en el 42 se menciona su propósito por el cual Él tendría que venir, en esta sección se hace mención de que Él logró esto. Y si verdaderamente logró esto, ¿por qué entonces estamos teniendo gente que está pereciendo en el infierno? ¿Por qué entonces tenemos gente que muere sin haber reconocido a Cristo como su Señor y Salvador y muere y perece para la condenación eterna? ¿Por qué? Digo, mucha gente dice, es que Cristo murió por ti, Cristo murió por todos. Es que lo dice la Biblia. Sí, mi hermano, pero tranquilo. Vamos a analizar el porqué de esas palabras de todos, el porqué de la palabra mundo, el porqué de la palabra hombres. Está claro en la Biblia que el Padre castigó a Cristo Jesús por nuestros pecados. Y lo dice tan claro aquí, y lo dice el 42 también, y otras citas bíblicas que hemos leído. Vamos a ver qué dice segunda a los Corintios. Segunda a los Corintios capítulo 5. Repito, segunda a los Corintios capítulo 5 versículo 21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El mismo Padre mandó a Cristo y el mismo Jesús cargó con todo nuestro pecado, para que nosotros, los suyos, por los que Él murió, fuésemos hechos justicia de Dios, es decir, justificados. Siendo esto cierto, que Cristo murió por nuestros pecados, entonces tenemos las siguientes declaraciones. Primera declaración: Cristo murió por todos los pecados de todos los hombres. Segunda declaración: Cristo murió por todos los pecados de algunos hombres. Tercera declaración: Cristo murió por algunos pecados de todos los hombres. Sí, claro. La gente que defiende esta postura de que Cristo murió por todos los hombres, tenemos al menos tres declaraciones o tres hipótesis. Primero, Cristo entonces murió por todos los pecados de todos los hombres. Segundo, Cristo murió por todos los pecados de algunos hombres. O Cristo murió por algunos pecados de todos los hombres. No es igual. Ninguno es igual. Analicemos si la última declaración es cierta, es decir, Cristo murió por algunos pecados de todos los hombres. Entonces ningún hombre, escuche bien, si Cristo solamente murió por algunos pecados de todos los hombres, entonces ningún hombre ha sido limpiado de sus pecados. Si decimos y defendemos que Cristo murió por algunos pecados de todos los hombres, por lo tanto estamos diciendo que el hombre
no ha sido limpiado de sus pecados y por ende no puede ser salvo. Entonces está completamente descartada esta última declaración. Si la primera declaración es cierta, es decir, porque no son, si la que dice Cristo murió por todos los hombres, por todos los pecados de todos los hombres, ¿por qué entonces no son libres del pecado todos los hombres? Si defendemos a escudo y espada diciendo es que Cristo murió por todos los pecados de todos los hombres, ¿por qué entonces los hombres no son libres del pecado? ¿Por qué no todos los hombres son libres del pecado entonces si Cristo verdaderamente murió por todos los hombres? ¿Por qué? Si alguien responde que es por causa de su incredulidad, es porque no cree. Bueno, ¿qué acaso la incredulidad es un pecado? La gente que dice, bueno, es que él perece por causa de su incredulidad, ok, te pregunto, ¿qué acaso la incredulidad no es pecado? ¿Qué le pasó a Eva? ¿Por qué pecó Eva? No me digan que por la manzana o por la guayaba. No. Analice bien. ¿Por qué pecó Eva? Exactamente, porque no creyó. La simple desobediencia de comer el fruto fue solamente la cereza que colocó el pastel. Ya había pecado antes de comer el fruto. El pecado por el cual tuvo Eva no fue por comer el fruto, fue por su incredulidad. Porque Dios le dijo, no hagas esto, porque el día que lo hagas pasará esto. Pero viene aquí la serpiente, viene el chamuco, viene el chamuquín, para darle cariño, y dice, no pasa nada, cómenlo pues, como dicen aquí, pasa nada, oiga, cómanlo. Y pues entre creer a Dios y creer a Satanás, ¿a quién le creyó? A Satanás. Y toda persona que no cree a Dios, que no cree en Dios, a Dios le hace mentiroso. Exacto. Toda persona que no cree en Dios, automáticamente le está diciendo que Dios es mentiroso. Porque está prefiriendo la verdad de otro antes que de Dios. Está prefiriendo a otras personas antes que a Dios. Entonces la incredulidad sí es pecado. Y si es pecado, y si Cristo Jesús dice que murió por todos, ¿qué acaso no murió también por el pecado de la incredulidad? Para que de esa forma el hombre pueda creer. Si la incredulidad no es un pecado, entonces ¿por qué los hombres son condenados? Escuche bien, si la incredulidad no es pecado, entonces ¿por qué el hombre es juzgado y condenado? ¿Por qué? Entonces Eva era inocente. Sin embargo, la incredulidad sí es un pecado. Y si la incredulidad es un pecado, entonces dicha incredulidad, que es un pecado, tiene que estar incluido entre los pecados por los cuales Cristo murió. Pastor, pero en el caso de Eva pecó, pero no se arrepintió. Vamos, ahorita respondemos las preguntas. Usted primero tome nota, tome las preguntas y luego vamos a preguntarlo después. En el caso de Eva, obviamente hubo un arrepentimiento por cuestión de las pieles que vistió, porque hubo un animal que murió para poder, redimirlos o justificarlos por, no una justificación como tal perfecta, porque Cristo justifica, sino cuestión de perdón de pecado por lo que Eva hizo, para que estén limpios, temporalmente tipificando a Cristo. Pero luego regresamos allá. Ahora, vamos a aterrizar esto de forma práctica. Chava es
es un hombre que ha sido justificado por Dios. Y como yo sé que Chava es un hombre perdonado y salvo por Dios, porque Cristo dice, por sus frutos los conoceréis. Un buen árbol da buenos frutos y un mal árbol da malos frutos. Las personas que reflejan buenos frutos de su arrepentimiento y de su salvación, se puede conocer a ciencia cierta que dicha persona realmente es salvo por el Señor. Y hay que tener mucho cuidado porque también podemos caer en el error del moralismo. Porque podemos encontrarnos afuera de estos muros mucha gente que tú lo ves y dices, wow, esta persona ayuda a los pobres, no dice malas palabras, siempre maneja con prudencia, paga sus impuestos, se porta muy bien, va bien peinadito. Y mucha gente dice, seguro que es cristiano, seguro que es bautista. No es adventista o presbiteriano, van a decir la gente. Seguro que es bautista, dirían las hermanas que son más viejitas. Por esta que es bautista. Pero no necesariamente, mi hermano. Tenemos gente afuera de estos muros que moralmente hablando son excepcionales, increíbles. Y mucha gente dice, es que eres cristiano. Oye, ¿cómo tú sabes que es cristiano? ¿Lo has oído acaso hablar de Cristo? ¿Acaso lo has oído que Él diga, Cristo es mi Señor y mi Salvador? ¿Acaso lo has oído que le pese y que le duela el pecar? Yo no puedo ver las debilidades de ustedes. Yo no puedo ver sus caídas. Yo no puedo ver las lágrimas que usted ha derramado cuando ha fallado al Señor. No lo puedo ver. Solamente puedo ver lo mejor de ustedes porque ustedes vienen aquí a servir y a manifestar que aman a Dios. Yo en Chava puedo ver que verdaderamente es un siervo de Dios y que es redimido de Dios. Y si realmente Chava fue redimido por Dios, ciertamente, y no dudo, que cuando Cristo murió por él, específicamente por él, también murió por su pecado de incredulidad para que Chava pueda creer en Cristo, que es su Señor y Salvador. Es por ende que si Cristo realmente murió por todos los pecados del hombre, es porque también murió para que este pecado de incredulidad fuese saldado, fuese librado. Vamos a avanzar. Tomen nota de sus preguntas que usted me quiera hacer más adelante. Queda claro que la única declaración verdadera es que Cristo murió por todos los pecados de algunos hombres. ¿Pero por qué? Tranquilo, hermanos, adelante. Vamos a avanzar lento. Quiero que usted vaya preparándose mentalmente de lo que viene. Entonces, Cristo murió solamente y únicamente por los pecados de los suyos, de los elegidos, de los escogidos. ¿Pero por qué? Mi hermano, repito, no se adelante, tranquilo. Este estudio lo preparé de esta manera para que usted se inquiete, para que usted se moleste, para que usted diga, pero ¿por qué es así? Porque así dice la palabra del Señor y lo voy a demostrar. Y no es forzar las cosas. Así lo dice la palabra del Señor. Pero vamos a avanzar poco a poco. Ya hablamos del Padre. Vamos a hablar acerca del Hijo. Bueno, puesto que Dios el Hijo aceptó voluntariamente hacer lo que el Padre planeó antes de la fundación del mundo, podemos decir que Cristo también es un agente de nuestra salvación. Hay tres maneras en que Cristo demostró su voluntad de ser un agente de nuestra salvación. Punto 1. Cristo estuvo dispuesto a dejar su trono de gloria y velar, tapar esa gloria divina con la naturaleza humana. Es decir, Cristo dejó el cielo, su gloria, su corona, y vino aquí a ser hombre, a ser humano. Vamos a ver qué dice Hebreos 2:14. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Repito la cita bíblica. Hebreos capítulo 2,
versículo 14, la palabra del Señor dice así: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Mi hermano, nótese esto muy interesante. Quizás muchos lo pasan por alto. Y esto, cuando lo estuve estudiando, me emocioné mucho y se lo quiero compartir. Nótese que no dice que Cristo hizo esto por cuanto toda la raza humana está compuesta de carne y sangre. Escuche bien, no dice este versículo que Cristo se hizo hombre porque toda la raza humana tiene carne. No dice eso. Nótese que dice por cuanto ¿qué? Otra vez, por cuanto ¿qué? Híjole, no estoy escuchando, mi hermano, lo dicen con miedo. Dígalo, por cuanto ¿qué? Los hijos. Ahora, ¿quiénes son estos hijos? Esta es la pregunta interesante, los escogidos. Estos hijos son los escogidos de Dios. Por esa razón, Cristo, por esa razón, el Hijo dejó su gloria y se encarnó para participar de lo mismo que tienen los escogidos, que tienen carne y sangre. Eso es muy interesante. Y a veces pasamos por alto este versículo. Entonces estamos viendo que este versículo de ninguna manera está diciendo que el Hijo participó de carne y sangre porque toda la humanidad es humana. No, acá dice que el Hijo participó de carne y sangre por cuanto estos hijos participaron de carne y sangre. Muy interesante este versículo. Entonces la voluntad de Cristo fue en relación con aquellos hijos y no para toda la raza humana. Repito, entonces la voluntad de Cristo de abandonar su gloria y de encarnarse fue en relación con aquellos hijos y no para toda la raza humana. No se asuste, mi hermano. Si usted dice, ay, pero yo cómo sé que soy escogido, usted tranquilo, no sé, adelante. Usted calmado. Usted calmado y nervioso. El Señor Jesús también estuvo dispuesto a dar su vida. Vamos a ver qué dice Juan. Juan capítulo 10. Juan capítulo 10. Versículos 17-18, repito la cita. Juan, capítulo 10, versículos 17-18 dice así: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Tercer punto. Su obra intercesora de Cristo a favor de estos hijos que leímos en Hebreos. Cristo entró al lugar santísimo en el cielo para obrar actualmente como intercesor. Veamos qué dice Hebreos 9. Regresemos a Hebreos otra vez. Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, versículos 11 al 12. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, es decir, en el cielo. Versículo 12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. El Señor Jesús, impresionante,
Hay un tema que también quisiera yo predicarles con respecto a las ascensiones. Porque si les pregunto a ustedes, ¿cuántas ascensiones de Cristo hay en la Biblia? ¿Quién me da más y quién me da menos? A ver, ¿cuántos creen que solamente hay una ascensión de Cristo? Levanten su mano. Ok, una persona. ¿Cuántos creen que hay 2 ascensiones de Cristo? Levanten su mano. Ok, pero 4 personas. ¿Cuántos creen que hay 3 ascensiones de Cristo? Ok, nadie. O sea que los que no levantaron su mano, ni estoy a favor ni en contra, sino todo lo contrario. Como dijo el diputado ese. No estoy a favor ni en contra, sino todo lo contrario. Ok, nada más como spoiler. Hay 3 ascensiones de Cristo. Hay 3. ¿Pero por qué? En su momento lo voy a explicar. Quédese con esa duda. Luego se lo comparto. Dentro de sus ascensiones de Cristo, la primera ascensión en donde Él resucita en la mañana y está María Magdalena llorando diciendo, ¿dónde está mi Señor? Aparece Jesús y dice, María, reacciona. Ella dice, Maestro. Y Jesús dice, no me toques. ¿Por qué? Porque aún no he ascendido al Padre. Ahí lo dijo en ese momento. Si lo dijo en ese momento, ¿por qué entonces cuando ve a los apóstoles, ve a Tomás y le dice, tócame, mete tu dedo en mis agujeros y cree y no seas incrédulo? ¿Por qué a María Magdalena le prohibió, pero a Tomás le dice, tócame? Es porque hubo algo ahí. Para que la redención y la salvación fuese completa, perfecta, el Señor Jesús tenía que presentar su sacrificio, su sangre, no en el tabernáculo terrenal, no en el propiciatorio que estaba en el mundo, sino presentarlo en el propiciatorio que está en el cielo. Por eso menciona que Jesús ascendió, subió, estando en el santuario celestial, entrando a la parte del lugar santísimo y presenta su sangre delante de Dios. Y la tercera ascensión la tenemos cuando Él estuvo aquí con sus discípulos 40 días. Y en su tercera ascensión ya se va. Y en la segunda ascensión es cuando Él viene y desciende a buscar los suyos que estaban en el seno de Abraham. Él dice, ya está todo listo, ya está todo preparado, vámonos. Y por eso el seno de Abraham está vacío. Luego se los demuestro, pero por lo pronto vamos a avanzar. Entonces vemos que nuestro Señor Jesús se encuentra en ese lugar, en ese santuario celestial. Ahora, bien mencioné que Él intercede por los suyos. Veamos que dice Juan 17:9. Juan, capítulo 17, versículo 9. Juan, capítulo 17, versículo 9, dice así. Yo ruego por ellos, no ruego por quién. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Entonces Cristo se encuentra actualmente en el santuario celestial, en ese tabernáculo celestial, intercediendo por los suyos, no por el mundo, por los suyos. Pero ¿quiénes son estos del mundo que no intercede a Cristo? A su debido tiempo lo voy a explicar. Quédese con esa duda, quédese con esas ansias de conocer. Desespérese, mi hermano. Cristo no intercede por el mundo, sino únicamente por aquellos por quienes murió. Veamos, luego dice, Cristo pide que aquellos que le han sido dados vengan a donde Él está y vean su gloria. Vamos a ver qué dice Romanos 8:34. Romanos 8:34. Acompáñenme, por favor. Romanos, capítulo 8, versículo 34. Romanos, capítulo 8, versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ahora vamos rápidamente a Hebreos. Vamos a Hebreos capítulo 9.
Hebreos capítulo 9, versículo 10. Repito la cita. Hebreos capítulo 9, versículo 10 dice: ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuesta hasta el... ¿Ande? Creo que me equivoqué de cita. Sí, creo que sí me equivoqué de cita. A ver. Ok, recuerdo que dice que la cita que Él murió para que estos fuesen llevados a la gloria. Creo que es el capítulo 1, versículo 10. Digo 2, versículo 10. Sí, ahí está. Pero me equivoqué. Es Hebreos capítulo 2. Repito, Hebreos capítulo 2, versículo 10. Aquí me equivoqué. Repito, Hebreos capítulo 2, versículo 10 dice: porque convenía que a aquel que cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, y que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Este Señor, este Cristo Jesús que vino a salvar, tenía el propósito de llevar a estos muchos hijos a la gloria. Y vemos que dice muchos, no dice todos, dice muchos hijos. Estos hijos vimos que son los elegidos. Entonces estos elegidos es para que estos elegidos estén en la presencia del Señor y vayan a la gloria del Señor. Ya vimos el Padre, ya vimos el Hijo. Vamos a ver qué nos dice el Espíritu Santo. La Biblia habla de tres cosas en las cuales el Espíritu Santo obra con el Padre y con el Hijo para redimirnos. Estas actividades muestran que el Espíritu Santo es también un agente de nuestra salvación. Y vimos que el Padre planificó la salvación y envía al Hijo. Y vimos que el Hijo acepta y dice: yo voy, Él viene, y Él muere por los suyos, abandona su gloria, abandona su corona, encarna, muere por los suyos y además intercede por los suyos. Pero ¿qué con el Espíritu Santo? ¿Qué con nuestro Señor Espíritu Santo? Bien, primero, el cuerpo humano de Cristo fue hecho por el Espíritu Santo en la matriz de María. Veamos qué dice Mateo 1:18. Mateo capítulo 1, versículo 18. Mateo capítulo 1, versículo 18 dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. ¿Por qué era necesario que el Espíritu Santo le diese cuerpo al Hijo? Porque bien leímos en Hebreos que era necesario que éste participase de la carne y sangre que tienen estos hijos. Era necesario que Cristo tuviese cuerpo para que Él pudiese tomar nuestro lugar en la cruz. Y era necesario que Cristo tuviese sangre para que con esa sangre, que es la vida, la diese por nosotros. Hermoso. En la sangre está la vida. Y Cristo derramó hasta la última gota de su sangre, porque luego se menciona que el romano le clavó una lanza y salió agua de él. De acuerdo a los médicos, dicen que cuando sale agua del cuerpo humano es porque ya no tiene sangre. Entonces Cristo dio hasta la última gota de su vida, que es la sangre por la cual Él nos compró. Y con su cuerpo es porque Él tomó nuestro lugar. Por eso en la Santa Cena tenemos el cuerpo y la sangre de Cristo. Mucha gente dice es que la sangre es importante. Para mí lo importante es cuerpo y sangre, porque si no, no estaría en la cena del Señor. Porque con su cuerpo Él tomó nuestro lugar y con su sangre Él dio su vida por nosotros. Están en armonía.
El sacrificio de Cristo fue hecho por el Espíritu Santo. Esto es, el Espíritu Santo hizo que fuese posible y superior el sacrificio de Cristo. Vamos de nuevo a Hebreos. Vámonos a Hebreos. Hebreos capítulo 9. Repito, Hebreos capítulo 9, versículo 14. Repito la cita bíblica. Hebreos capítulo 9, versículo 14 dice así: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Nuestro Señor Jesús, cuando estuvo presente en la tierra, Él sus obras las hizo en el poder del Espíritu Santo, bajo guía y control del Espíritu Santo. Y no solamente ahí queda, aún en su muerte se ofreció en el poder del Espíritu eterno, que es el Espíritu Santo. Pero ¿por qué? ¿Por qué Cristo, cuando Él estaba crucificado, dice que fue mediante el Espíritu eterno? ¿Por qué? Ahí les va. En el Antiguo Testamento, recuerde que todos los sacrificios del Antiguo Testamento son solamente sombra o tipo de Cristo Jesús. Los sacrificios del Antiguo Testamento son solamente sombra y tipo de Cristo Jesús. Pero ningún sacrificio del Antiguo Testamento limpiaba completamente al hombre del pecado. Solamente lo cubría temporalmente. Por eso era la expiación. Y era una propiciación temporal. Cuando Cristo viene, hay una gran diferencia entre esos sacrificios del Antiguo Testamento y Cristo. Cristo es el prototipo, el molde de donde estos sacrificios del Antiguo Testamento proceden. Y Cristo es superior a estos sacrificios porque Cristo fue empoderado por el Espíritu Santo y murió por el poder del Espíritu Santo para que este sacrificio fuese superior y fuese divino. Ningún sacrificio de estos era divino y superior. Solamente eran una representación de lo que vendría. Pero en el caso de Cristo, su sacrificio fue posible y fue superior y fue divino. Cosa que los sacrificios del Antiguo Testamento no tenían. No eran superiores y no eran divinos, eran terrenales. Tercero, la obra también de levantar a Cristo de los muertos fue obra del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no hubiese resucitado a Cristo, entonces no teníamos la esperanza de que al morir fuésemos realmente resucitados. Y su sacrificio no hubiera sido concluido. Sin su resurrección de Cristo, no tendríamos justificación. Solamente teníamos el perdón, pero hasta allá. Pero no seríamos hechos justos. Sin su ascensión, no tendríamos una redención completa, como leímos en Hebreos. Su muerte fue necesario para un perdón. Su resurrección fue necesario para la justificación. Y su ascensión fue necesario para nuestra redención completa. Si no hubiese nada de estos, no seríamos salvos, ninguno de nosotros. Entonces veamos esta armonía. Vamos a leer Romanos 8.1. Acompáñenme. Romanos 8.1. Romanos capítulo 8, versículo 1. Repito, Romanos capítulo 8, versículo 1. Dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Está claro que el Espíritu Santo resucitó a Cristo, y si a Él lo resucitó, por ende a nosotros también, los que son salvos en Cristo Jesús, seremos resucitados de la misma forma que Jesús fue resucitado.
Entonces tenemos el Padre que participa en la salvación con planificar la salvación. Le ordena al Hijo, tú vas a ir. El Hijo dice, heme aquí, yo voy. Dejo mi corona, dejo mi gloria y me visto de hombre, como estos que tú escogiste. Doy mi vida por ellos e intercedo por ellos. Y el Espíritu Santo dice, perfecto, yo te doy el cuerpo y la sangre. Te doy la capacidad para que puedas cumplir con esta misión. Aún hasta la muerte, aún hasta la resurrección. Y he de levantarte de los muertos para que sea completa toda esta planificación. Hasta aquí lo voy a dejar, mis hermanos. Ya vimos la parte introductoria de cómo las tres personas de la divinidad o deidad o de la Trinidad, como la quieran llamar, participan en esta salvación. Ya les preparé un poquito esas ansias de querer conocer más. Para el siguiente domingo, si Dios quiere, y si no viene antes Señor Jesús, que ojalá venga antes, vamos a hablar acerca de su muerte de Cristo específicamente. Y vamos a hablar con respecto de su sacrificio, su propósito de su sacrificio, y otras palabras muy interesantes también que es necesario analizar para que usted no diga, es que la Biblia sigue diciendo que fueron todos. No se en adelante. A su debido tiempo lo vamos a analizar. Vamos a orar. Gracias, Padre, porque eres bueno. Gracias, Señor mío, porque tú planificaste esta salvación tan grande que tenemos. Enviaste a tu Hijo amado a morir por nosotros. Si no fuera por el cuerpo que le diste, ¿quién habría tomado nuestro lugar en la cruz? Si no hubiera sido por la sangre que le diste, ¿con qué precio, con qué vida nos habría comprado? Gracias, Señor Santo Espíritu, porque hiciste posible también esta salvación que nos ha sellado. Y gracias, oh Cristo Jesús, por tomar nuestro lugar en la cruz. Gracias, Padre mío, por la salvación tan grande, Cristo Jesús. Amén.